Amante del teatro y de la investigación, un hombre al que siempre le gustó el deporte, incluso en algún momento de su vida también la política. Historiador e investigador lanzaroteño, Francisco Hernández Delgado mantiene una profunda vocación por bucear entre papeles que hablan sobre el pasado de la isla. Más allá de conocer y entender Lanzarote de una forma tan bonita y profunda, se preocupa por hacer entender a los demás el sentido de nuestras costumbres y tradiciones. Un hombre que ha tratado de desentrañar los secretos y el sentido histórico de los acontecimientos que han ido forjando el devenir de esta isla y de su gente. Actual cronista de Teguise, Paco destaca también por su participación en decenas de publicaciones. Ha sido autor de innumerables dípticos de historia y ha escrito varios libros. Una de las figuras insignes y de orgullo de todos los teguiseños. Los ranchos de Pascua, las representaciones navideñas o la celebración del carnaval de la mano de los diabletes. Embajador de la cultura del pueblo, sus amplios conocimientos han sido valorados por numerosas instituciones y colectivos de Canarias. Pero su papel y su trabajo por y para la isla de Lanzarote no queda ahí. Desde su vertiente más investigadora, Paco Hernández es capaz de retroceder en el tiempo buscando un nexo de unión con los antepasados que se sitúan en nuestro particular árbol genealógico. Un trabajo que ha llenado de papeles y carpetas su despacho durante muchos años. Bueno, pues ya estamos en nuestro plató de hoy, nuestro escenario de hoy, en este caso la Biblioteca Municipal de Teguise, y presento a nuestro invitado que, como les habíamos comentado, Francisco Hernández Delgado. Muy buenas tardes. Paco, conocido por todos así. Muy buenas tardes, Paco. Hola, buenas tardes. Y muchas gracias por estar con nosotros hoy en Relatos de Vida. Encantado de estar con ustedes. Bueno, Paco, a mí me gustaría empezar, se lo comentaba antes, ¿no? Con micro cerrado, de que es cierto que bueno, tenemos la costumbre, afortunadamente, de poder hablar con usted para temas muy puntuales, porque es un libro abierto, en este caso, pero sí que me gustaría más centrarme un poco, y se lo decía antes, en lo que es su vida, ¿no? En la trayectoria de su vida más personal. Y por tanto, pues al final me gustaría, como no podía ser de otra manera, empezar por los comienzos. Antes de todo ese mundo de la investigación y demás, cuando era usted pequeño, como todo el mundo, ¿cuáles eran sus pasiones? ¿Cuáles eran sus hobbies? Bueno, siempre he estado ligado al teatro. Y desde pequeño aprendimos a leer y a escribir los primeros números en casa de las hermanas Manuela y Esperanza Espínola, que es donde se ensayaba el teatro. Cuando fuimos a la escuela, pues ya sabíamos leer y escribir. Y desde esa época me llamó la atención los documentos, las fotografías que tenían las hermanas Manuela allí en aquella casa, antigua casa de los Espínolas de Teguise. Y ahí fue naciendo mi afición por documentos y luego después intercambiando también revistas que hacíamos con don Domingo Espínola. Yo le llevaba revistas modernas que se veía con una muchacha y entonces él me dejaba, entra y coge lo que quiera. Y cogíamos unos libros antiguos que tenía en la biblioteca que tenía en una de las naves izquierdas del Palacio Espínola. Es decir, que te viene desde muy joven, aún así, el tema del gusanillo por la investigación, como bien dices, por los documentos, por trastear con todas estas cosas. Sí, por investigar, por leer, por curiosidad en aquella época, pero luego después por interés. Y como bien dices, en esos, ya sabemos que en esos tiempos, bueno, habían, yo creo que digamos que dos grupos, unos que eran más afortunados, que quizás podían estudiar y tenían más oportunidades, y otros que no tanto, pues sobre todo porque tenían que meterse muy pronto al mundo laboral. ¿En tu caso eras del grupo de los afortunados, No, Paco? mi padre, nosotros éramos 9 hermanos y era el más pequeño de los varones, y mi padre me dijo, bueno, como para trabajar en la tierra no hacía falta tanto, tú vete a estudiar. Y estudié primero, trabajaba en el comercio con mis padres, y estudié libre hasta el cuarto, que me incorporé al instituto y terminé el bachiller superior en el instituto. Bueno, una suerte dentro de lo que cabe en esos tiempos, desde luego. Sí. ¿Y cómo te valió ese estudio, para luego lo que desempeñaste después posteriormente? Bien, porque ahí conocí a
gente relacionada con la cultura en aquel entonces, amigos y compañeros con los cuales seguimos compartiendo una vez al año, después de cerca de 50 años de pasar por el instituto, ¿no? Eso es un motivo. Pero ya desde pequeño tenía ganas de aventura y cosas. Yo recuerdo, no creo que lo haya contado nunca, cuando tenía 7 años, después de haber leído tanto, decía, yo aquí no me adapto. Cogí un velillo y me lo eché al cogote y salí para allá, para el puerto, para irme en un barco para África. Y me metí dentro de un barco, en el muelle. Y claro, ahí me preguntaron, pero bueno, ¿y tú eres huérfano o qué? Digo, no, mi padre Soy aventurero. que me iba para África, para allá. Pero había un señor allí que era de la villa, Zoilo, y me conoció. Y entonces me dijo, muy bien, me espera ahí. Y él salió, fue a avisar a mis padres y fueron allá a recogerme con el pollo entonces de Recife y me trajeron para acá, después de darme unas cuantas tortas. Pero que eras un aventurero, vamos, Sí, eso sin duda. tenía esa idea de descubrir, de salir de aquí. De descubrir mundo, de la isla, sí. de descubrir mundo, sí. Y además me comentabas antes, Paco, además del tema de la investigación y demás, otra de tus pasiones era el teatro. Y creo que también por ahí también estaba el fútbol. Sí, no, sí, claro. El teatro primero fue en el año 1959, cuando hice el primer sainete. Y luego después en el 61 que hicimos el Drama de Reyes, una de las obras más importantes que ha puesto el grupo de teatro de Teguise, con la dirección de Bartolomé Caraballo. Y luego después hasta la fecha, yo sigo todavía haciendo algún papelito en el teatro, o sea que llevamos unos 63 años haciendo teatro. ¿Y el fútbol también estaba por ahí? También ¿Puede ser? Sí, ¿no? Y en el atletismo, participé en los 5 cross que se hicieron, en los 4 primeros quedé campeón de cross de Lanzarote, en el último fueron unos 10 kilómetros y pico. Y luego después recibí una invitación para fichar por un club de atletismo de Las Palmas, tenemos el recorte periódico por ahí. Pero luego después mi padre se enfermó, tuve que hacerme cargo de los negocios y ya abandoné el atletismo, pero seguía jugando al fútbol, donde jugamos todos los hermanos. Hubo una vez un encuentro entre veteranos y algo que jugábamos 4 hermanos entre los dos equipos. Jugaba de portero. Y hasta que después me metieron una anécdota de jugando al fútbol, que estábamos jugando con el Lomo y nos iban ganando por 7 y se acercó un guardia municipal, Alejandro Rivero de aquí. ¿Cuántos van, Paco? Digo, 7 van. Dice, no, que acaban de meterte otro. Fui para el poste para... En un visto y no visto. Sí, ya dejé el fútbol también. Bueno, pero el caso es que fue deportista también, por supuesto. Sí, el teatro, la investigación, el deporte. Lo que está claro, Paco, es que fuera desde donde fuera, lo que siempre ha tenido presente es a Teguise. A Teguise lo lleva usted en vena. Sí, claro. Cuando empecé a investigar, sobre todo a leer, por ejemplo, los libros, una vez que tuvimos acceso a los libros de acta, y empezamos, por ejemplo, viendo los diabletes, ¿no? La gente decía, el origen de los diabletes no puede ser pegar a los chiquillos, porque eso no. Empezamos a leer, a investigar, y descubrimos la danza que hacían los diabletes hace ya más de unos 30 y pico años que descubrimos en los libros capitulares del Cabildo de aquí, el papel que hacían los diabletes en la fiesta de Corpus, ¿no? Y de ahí, pues, otra costumbre y tradiciones, como fueron los diabletes, pues los ranchos de Pascua, la historia de los conventos y la iglesia de aquí. Y luego los personajes, y ya por último, por la genealogía, más que nada porque la gente se interesaba por ese tema. Nosotros, y aún desde hace más de 30 años por ahí, que estamos recopilando datos de genealogía. Y aún en la actualidad nosotros recibimos al mes 20 o 30 correos de Hispanoamérica, sobre todo de Uruguay, de Brasil, de Venezuela, de Cuba, y gente interesada, más que nada, sobre todo cuando la ley que se podía tener, si se demostraba hasta la quinta generación de que eran descendientes de canarios, pues podían obtener la nacionalidad española, y con eso se multiplicó, recibíamos hasta 60, pero ahora estamos sobre los 20 correos mensuales. Ahora nos metemos con lo de la genealogía porque me parece algo muy curioso y que además creo que lo estás haciendo tú ahora mismo y contados, vamos, aquí en la isla de Lanzarote. Pero antes me hablabas de que empezaron con el tema de la investigación, con lo de la historia de los diabletes y demás. ¿De qué edad estamos hablando, Paco? ¿Qué edad tenías tú? ¿A qué edad empezaron a prestar atención a lo que es, pues, hurgar un poco para buscar la historia en este caso, empezaza por los diabletes? Pues cuando vine del cuartel, ya venía a los 21 años, nosotros fuimos la famosa recluta de cuando se entregó el Sáhara,
que cuando teníamos nada más que 10 meses de cuartel, todos los soldados que estaban en la sala vinieron para acá, los que estábamos aquí nos echaron a la calle, nos echaron antes del tiempo. Yo en el cuartel, porque el sargento que llevaba el atletismo en Lanzarote me conocía, y entonces yo no participaba en la instrucción, sino nos desayunábamos 2 veces, cosas así, pero nos dedicábamos a correr, a hacer ejercicio, el péntano militar, que es donde estábamos metidos. Pero a los 10 meses y medio de la instrucción nos mandaron para casa para poder meter en el cuartel todos los soldados que estaban en el Sahara. Y ahí fue donde empezaste. Y ahí yo empecé a investigar y a trabajar. Colaboraba con todos los alcaldes desde la época de Antonio Carrión, luego de Bartolomé, Alfonso González Aparicio, José Pérez Duque, con Dimas, y hasta la actualidad colaborando por temas culturales, más que nada, ¿no? Y de esa época ya me aficioné a investigar, sobre todo primero en los libros de aquí, y luego cuando aprovechaba algún viaje que iba a Las Palmas, Tenerife, pues iba a los archivos, por eso tengo amistad con el director del archivo provincial, Enrique, con el de Tenerife, con Macías y con toda esa gente, porque de ahí sacaba información, aparte de la que lográbamos por aquí. Paco, yo quizás esto es una pregunta que debería dejar para el final, pero claro, es que lo estoy escuchando y se me ocurre inmediatamente, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si usted no se hubiese dedicado a todos estos temas? Porque se mantuvo relación con los diferentes alcaldes y demás. ¿Qué hubiese pasado si no se hubiese dedicado a investigar lo que es gran parte, muchísimo, de la historia de Lanzarote y más concretamente de Teguise? Siempre surge alguien, nadie es indispensable, sí, no. No me tocó a mí porque estaba por ahí. Pero yo creo bueno, sí. Y porque le gusta muchísimo. Y porque me gusta y me sigue gustando, claro. De hecho, yo estoy aquí más metido, yo estoy más aquí que en mi casa. Esta es su primera casa y la segunda es su casa, ¿no? Es su hogar. A veces me he pasado ahí hasta. Algunas veces me he quedado dormido delante del ordenador y en una de las ocasiones llegó la mujer de la limpieza por la mañana y me preguntó qué temprano viniste hoy. Y es que no veía ahí, me quedaba riendo ahí. Además me caso ya a veces, ¿no? Pero estoy aquí muchas horas, sobre todo cuando tengo que contestar los correos y sobre todo para cuando viene la gente a preguntarme sobre que prepare algún tema sobre la mareta, sobre el agua, sobre la iglesia, sobre las distintas, sobre todo los estudiantes que están trabajando algún tema, pues vienen a preguntarme aquí, y gente mayor que viene también a buscar fotografías y que tenía alguna, o los que recibimos de correo que son sobre todo, yo digo, de Hispanoamérica, pero también de otras islas preguntándome por temas históricos, costumbres, tradiciones, y sobre todo últimamente por la genealogía, más que nada. Claro, es que doy fe con lo de los estudiantes porque además me ayuda usted también mucho en mi trabajo de fin de grado, cosa que le agradeceré siempre. Me interesa mucho lo del tema de la genealogía, Paco. ¿Cuándo empezó todo ese tema y por qué? Bueno, precisamente porque ya hace unos 50 años, 40 y pico años, la gente nos preguntaba, porque claro, la gente no sabía que el registro civil fue a partir de los años 60 y pico, y pues, sin embargo las inscripciones había que buscarlas en los archivos parroquiales. Entonces yo lo primero que hice fue copiaba a mano allí y tal, todos los archivos, el archivo parroquial de aquí y muchos por ahí, y llegamos a reunir unas 486.000 fichas de genealogía, que es lo que después pusimos a clasificar, y con esa base de datos fue lo que creamos el museo, parte del Museo de los Inmigrantes, que una de las misiones principales, en colaboración con Chani de la O y el archivo María Dolores Rodríguez Marucci, pues fue la idea que pusimos, poner allí una base de datos para atender a nuestros inmigrantes, porque era las solicitudes que más nos recibíamos era sobre todo de Uruguay, de Cuba y Venezuela y toda esa zona de ahí. Y ahí empezamos a reunir toda esa documentación dedicada a la genealogía. Y aparte de eso, no solo la de los archivos parroquiales, sino del archivo histórico provincial de Las Palmas, el de Tenerife, y luego después últimamente pues el archivo de Simancas, el archivo de Indias y otros en colaboración con distintos profesores de las universidades a través de un programa que se hacía desde el propio archivo, y recopilando información para ir ampliando la base de datos que tenemos en la actualidad de genealogía. Es que tú llevas mucho tiempo efectivamente ya con este tema, Paco, pero aún así te pregunto, ¿todavía te sorprendes de las cosas que encuentras y que...? Sí, claro. Sí. Cada día se descubre, yo lo digo cada día, pero siempre se descubre cosas nuevas, ¿no? Y sobre todo en la pena que nos da, sobre todo aquí en Teguise, por ejemplo, que los libros de la parroquia de Teguise, que debían de ser los más antiguos de aquí de Lanzarote, resulta que por las invasiones piráticas una vez y por otra por los incendios, se quemaron todos los primeros libros.
Por ejemplo, el de matrimonio de 1725, los libros más antiguos parroquiales relacionados con el nacimiento y matrimonio son los de Aría, que son a partir de 1631, ¿no? Pero a pesar de eso hemos recopilado bastante documentación y sobre todo completamos toda esa documentación a través de los protocolos notariales que se han trabajado. Por ejemplo, Guillermo Perdomo y Sergio Oliva están trabajando sobre los matrimonios de las distintas parroquias, han publicado ya varios libros y yo creo que es de los trabajos más importantes que se han hecho en Lanzarote sobre genealogía. Es que es muy importante, desde luego, por eso también se te agradece tantísimo el trabajo, mantener de algún modo nuestra historia, ¿no? Dejarla en algún lado, que no se nos olvide de dónde venimos. Sí, eso es. Yo cuando he tenido oportunidad de ir al instituto, por ahí a dar unas charlas que damos sobre costumbres y tradiciones, siempre digo que siempre es bueno conocer. Pues yo recuerdo cuando pequeño que no sabíamos todos los ríos, todas las montañas de España, de la península, y no sabíamos cómo se llamaba la montañita que teníamos ahí en la espalda nuestra, ¿no? Eso se ha cambiado algo y ya se estudia la historia de la propia isla con sus accidentes geográficos, todas esas cosas. Pero yo me gustaba explicar a ellos cuáles eran las raíces de muchas costumbres y tradiciones de nuestro aquí, cuál es el origen del diablete, de los ranchos de ánimas, cuál es el origen de distintas fiestas, ¿no? Y por qué debemos amar la tierra para caminar al futuro. Ahí tiene un poco el presente, pero sobre todo saber de dónde venimos, saber a dónde vamos, claro. Efectivamente, saber dónde venimos para también entender hacia dónde vamos y andar bien, y andar bien, que es lo que deberíamos hacer. Yo no sé si entre esas charlas y demás, que efectivamente también has dado y has tenido la oportunidad de darlas, ¿tú crees que estas nuevas generaciones tienen ese gusanillo o no le prestan interés a todo este tipo de cosas? Sí, la gente se está motivando, incluso nosotros llevamos juntos, por ejemplo, ahora el periodo de la Navidad, hemos recorrido ya unos 8 colegios y vamos con 6 miembros del rancho, entonces le explicamos el origen de los ranchos, que vienen de los ranchos de ánimas, a qué se dedicaban, y el papel importante no solo de destacar o alabar que tenemos un rancho de Pascua y no sabemos cuál es el origen, ¿no? Entonces ahora se motiva, la gente se interesa por saber cómo era el rancho de ánimas, que es el origen de este rancho de Pascua de aquí, de Teguise. Y siempre digo, yo no digo que sea el más antiguo ni el más importante, pero por lo menos documentalmente es el que más tradición tiene, y no lo digo yo solo, sino que lo dice también todos los historiadores que se han dedicado a estudiar los ranchos de Pascua, como Maximiano Trapero, hace unos meses publicó un libro hablando precisamente de los ranchos de Canarias, y él es el que dice que el rancho de Teguise es el más importante de Canarias. Y porque comentábamos antes, Paco, de la importancia de todo este tipo de cosas, aparte de usted, y lo hablábamos antes, ¿hay alguien que se dedique en la isla a todo este tipo de investigaciones y también al tema de la genealogía? Sí, no, por ejemplo, está el Guillermo Perdomo y Sergio Oliva, Montelongo, antiguamente estaba don Alfredo Matallana, Gerardo Morales, con los que yo trabajé en alguna ocasión. Incluso recuerdo en la Caleta de estar con Alfredo y con Gerardo allí en mi casa consultando algunos libros antiguos. El hijo de Alfredo Matallana, Fisco Matallana, como le decimos nosotros, pues también se trabaja sobre eso, y sobre todo Montelongo acaba de publicar un libro sobre la genealogía de Tila, ¿no? Lo que pasa es que lo de usted es algo constante, Sí, muy no, constante. y a mí se hace la gente cuando viene aquí, pues, no, y algunos te dicen, termino pronto, que pasó, estás cobrando. Pues que yo soy empleado del ayuntamiento, donde quiero decir que trabajo. Yo nunca he cobrado el ayuntamiento, cobré allá cuando era asesor un par de años, en los años 80 y pico, pero no, yo no cobro, yo vivo de mi pensión. Pues y hago esto porque me gusta. Pues exacto, pues más razón me da todavía que hay una vocación detrás tremenda y un gusto enorme por todo lo que hace. Paco, vamos a dejar un poco entre paréntesis toda esta parte que estamos hablando de la investigación y demás, y volvemos un poco, aunque sea volver al pasado de algún modo, porque hablábamos antes del teatro, hablábamos también de lo del tema del deporte, pero no solo usted colaboró con alcaldes, sino que fue más allá, que también la política estuvo en su vida de otra manera, no solo para colaborar. Usted se presentó en las elecciones, primeras elecciones democráticas. Primeras elecciones democráticas fuimos independientes con el Partido Socialista, precisamente el grupo que estábamos trabajando a nivel juvenil aquí en aquella época. Éramos casi todos directivos de la sociedad de Teguise, del presidente que era Domingo Machín, que fue Iván Cabeza, más 4 o 5 miembros más, éramos miembros de la junta directiva de la sociedad de Teguise, de la que fui después presidente. Y entonces, no por el gusanillo de la política, sino por el gusanillo de trabajar por el pueblo, lo hicimos en aquella época, porque uno no tenía muchas ideas, no tenía muy claro cuáles eran las ideas políticas que perseguía.
perseguía el bienestar, el conocer y trabajar por el pueblo. Y eso es lo que nos movió a presentarnos eso. Y nunca más. Y nunca más. Y eso de nunca más, y además lo dice muy claro, es porque quizás la política no era lo que se esperaba. No, porque allí eran otros intereses, otra manera de trabajar, ¿no? Y entonces a mí no me gustó. Hombre, me gustó porque pues tenía, por el hecho de estar dentro del ayuntamiento, pues tenía acceso a documentación y cosas de eso. Pero no era la idea que yo tenía de la política, ¿no? Yo, desde que pude salir fuera, cuando fue buscó un huequito y se fue. Y me fui de ahí, ¿no? Sí. Pero sí, no me arrepiento de haber estado ahí. Es una experiencia más de... Una experiencia, yo considero que era un deber en aquella época. En las primeras elecciones democráticas todo el mundo éramos novatos. Hombre, y lo que está claro es que presenció usted un cambio, un giro, un cambio pleno. Político total, ¿no? A nivel de isla y a nivel de la nación. Pero era una manera de eso, de integrarnos. Nosotros estábamos trabajando, nosotros nos ocupábamos de la fiesta, de trabajar aquí en el pueblo, y entonces esa oportunidad que tuvimos de presentarnos a las elecciones, pues lo hicimos. Bueno, de todos modos, Paco, sí es cierto que, y usted lo comentaba al principio, me metí ahí, porque realmente, y así debería de ser, el trabajo del político siempre es al final mirar por el bienestar de los ciudadanos y demás. Debería. Yo siempre digo que la política es bonita, pero lo que no es bonito es lo que se hace a veces con la política, ¿no? Sí, claro. Es difícil dedicarse únicamente a trabajar por el pueblo. Siempre hay desviaciones que te llevan por otro camino, ¿no? Sí. Pero sí, siempre que se pueda estar en la política para trabajar por el pueblo, pues bienaventurados sean los que se quieren meter. Pero bueno, de algún modo continuó usted en otro aspecto, colaborando con... No, sí, que era lo que me gustaba, colaborar y trabajar por el pueblo, que es lo que desde esa época, después de salir de la política hasta la fecha, vengo haciendo. Uh-huh. Y en cuanto a la evolución un poco, Paco, de lo que fue en su momento, que además estamos hablando de ese giro que presenció usted en su momento, ese cambio para la isla, bueno, y más allá de la isla evidentemente, pero centrándonos en Lanzarote, la evolución de lo que ha sido la política hasta día de hoy, ¿cómo? Yo creo que toda la época tiene su momento. Yo creo que se ha hecho bastante, por ejemplo, el hecho de que cada pueblo cuente con un centro sociocultural. Yo recuerdo en aquella época se montaba una biblioteca dentro de la más ayudamos y colaboramos en esa época a montar aquellas bibliotecas dentro de cada centro sociocultural. Yo creo que pocos movimientos se hacían. Incluso que a nivel de Canarias no había pueblito del municipio que no tuviera su biblioteca, sus ordenadores. Y además se hizo un cursillo, se mandó a jóvenes a la península que eran socioanimadores para meterlos dentro de los centros socioculturales, para activar la vida social de niños, tanto para cursos, talleres, teatro y todas esas actividades que se hacían en esa época. Y otra cosa importante destacar, pues las nuevas tecnologías. Gracias a las nuevas tecnologías te ayudan, te adelantan el trabajo, ¿no? El hecho de poder meter en el ordenador toda esa ficha de genealogía, trabajar con 3 o 4 programas de genealogía, te adelanta el trabajo y te ayuda en las misiones que te encargan. Uh-huh. Claro. Yo se lo preguntaba, es verdad que se lo comentaba fuera de cámaras, en este tipo de programas no me apetece para nada hacer preguntas comprometidas, mucho menos que tengan que ver con la política, pero se lo preguntaba a usted concretamente porque ha podido, entre otras cosas, colaborar con los diferentes alcaldes, en este caso alcaldes, alcaldesas, y por eso, pues, sí, evidentemente hay notas un poco... Por mi manera de ver la sociedad, siempre he colaborado, ya digo, desde los alcaldes antes de la época de Franco hasta la actualidad. Lo que está claro es que todos al final han estado de acuerdo en el punto ese de mantener viva la historia, en este caso de Teguise, sí, que al final es fundamental. Teguise, de alguna manera, aunque la gente se dice que Teguise es la capital cultural, pero que no hay duda de que Teguise vivió y en parte pues vive también. Es un pueblo que mantiene la actividad cultural como ningún otro en Lanzarote la vive, ¿no? Yo recuerdo en los años 80 y pico de ir en el coche mío, un pío que tenía, a repartir libros por los pueblos. Íbamos cada 15 días, le poníamos una película, le llevábamos los libros, lo podían entregar a los 15 días, y así nació la biblioteca en las playas, que después se copiaron por ahí, pero eso lo hacíamos nosotros desde los años 83, 84, 85. Fuimos ejemplo de muchas cosas, culturalmente hablando también. Y Paco, me estás hablando ahora de ejemplos de cosas de antes, de aquí de Teguise, de lo que hacían antes, desde el punto de vista de la cultura. ¿Echa en falta algo de antes? A pesar de que sí, bueno, ahora con las nuevas tecnologías evidentemente han cambiado mucho las cosas, unas para bien, otras no tanto, pero ¿echan falta algo del Teguise de antes?
Hombre, yo creo que sí, que no se trabaja con yo le digo que con la misma ilusión, pero no hay esa dedicación plena, esa conciencia clara de trabajar por la cultura, ¿no? Ahora, por ejemplo, si vemos mucho público, pues y se hacen, como se decía poco, algunos garbanzos y la gente va para allí. Yo recuerdo cuando pusimos en marcha el archivo histórico de Teguise, que nos presentaron a María Dolores y nos dijeron, esta mujer dónde la podemos meter, y le preguntaba, Marucho, ¿tú qué has hecho? Y ella nos contestó, yo estaba trabajando en Arrecife sobre la historia del castillo en San Bartolomé. Esta mujer la cogemos en temor a poner en marcha el archivo histórico de Teguise, cuyos libros originales del siglo XVII estaban metidos en la antigua cárcel del ayuntamiento sin techo y llenos de tierra, y esa fue una de las misiones primeras que hizo Marucha, que poner en marcha el archivo histórico, ¿no? Luego, cuando hicimos el Museo del Inmigrante, que antiguamente pues colaboramos porque se intentaba hacer un museo de militar y se compraron armas para allá y tal y cual. Luego después, yo creo que la mejor etapa del castillo es en esa época el Museo del Inmigrante, que se extendió por toda Hispanoamérica y nos escribían de allá pidiendo información a través del Museo del Inmigrante. Luego se decidió montar un museo de la pirata, pero los políticos son los que mandan. Los políticos son los que mandan, sí. No sé yo si a veces deberían también de dejar las decisiones en manos de, al menos de, de otros que entiendan un poquito más del tema, quizás. No, a mí me gusta hablar muy alto. Sí, no, sí, ellos se llevan en mano la decisión, pero no quepa duda de que la misión que tuvo el Museo del Inmigrante fue importante, no solo para Teguise ni para Lanzarote, sino para el nivel de Canarias en general. Tal es así que el propio gobierno de Canarias, en algunas embajadas culturales de Hispanoamérica, ponía como correo el Museo del Inmigrante para que nos pidieran información sobre todo de los de Lanzarote. Claro, así desde luego que es fundamental también ese aspecto. Paco, a lo largo de su vida, bueno, muchísimas cosas podríamos mencionar. Fue presidente de los cronistas de Lanzarote, cronista oficial de Teguise, medalla de oro del Gobierno de Canarias por los 50 años de investigación también en historia, premio de investigación deportiva del Cabildo Insular de Lanzarote también. Pues imagino que... Presidente de los cronistas de Canarias. De Canarias, efectivamente, así es verdad, no me podía olvidar. Al final, ¿cómo fue recibiendo usted cada uno de estos...? Hombre, uno no está haciendo las cosas para recibir, claro, hace las cosas y recibe las cosas para motivarte, ¿no? Yo me motivo, por lo menos te das cuenta de lo que estás haciendo, no ha caído en balde, que ha llegado a... Muy importante, muy importante. El otro día, este último reconocimiento que me hicieron, distinguido del año 2022 por la Asociación del Queso del Vino, David Fajardo de Aría, pues cuando decía, mira, a mí no me gusta ni el queso ni el vino, es por tu actividad cultural a lo largo de la vida, ¿no? Y yo creo que esos premios son para motivarte, no para... está bien que se viene, bienvenido sea. Pero te motivan y te ilusiona. Sí, para seguir trabajando y por lo menos para darte cuenta que lo que estás haciendo llega a alguien. O sea, un par de personas, pero alguien llega. Hombre, imagino que tiene intención de seguir con ello, ¿no? No, sí. Yo creo que todos estos premios también es para tocar un poquito en la puerta y decir, por favor, sigue con esta actividad porque es que nos tienes a todos... Yo siempre he dicho que yo no miré. Eres quien mantiene vivo todo esto. Yo digo que yo no miré, a mí me echarán, digo yo, porque no pienso que pueda desempeñar la labor que tengo. Claro, porque justo eso te iba a comentar, Paco, y lo hablábamos antes, y no sé, tienes intención, te has puesto a enseñar a alguien, hay alguien con el gusanillo metido dentro que haya venido, pero de verdad, no por simple curiosidad, de verdad, porque ha dicho, oye, es que me llama mucho la atención lo que usted hace y yo quiero hacerlo con usted. ¿Hay alguien, han encontrado la persona, por así decirlo? No, las puertas están siempre abiertas, ¿no? De hecho, bueno, pues mira, un llamamiento. La oficina, la oficina que tenemos de cronistas está dentro de una biblioteca y aquí viene todo el mundo, no que quiera aprender, ¿ya? Una persona especial que venga especialmente para dedicarse a lo que tú vendes, yo no lo ha venido. Ha venido gente interesada en que te valora el trabajo que haces y a veces alguien se ha ofrecido, yo recuerdo a un par de personas que se han ofrecido a colaborar y de hecho han colaborado ahí para ir informatizando toda la ficha que tenemos de genealogía y los libros de historia que he ido reuniendo y clasificando la documentación sobre los distintos edificios. Entonces yo colaboro todos los días con el archivo histórico, con María Dolores, que está haciendo un trabajo importantísimo sobre la historia de los edificios, trabajando a través de los protocolos notariales, yo creo que los documentos más importantes de Lanzarote para conocer la historia, ahí se recogen las ventas, los testamentos,
adapta toda la tradición de Lanzarote en general. Uh-huh. Paco, estamos hablando prácticamente todo lo que hemos comentado, pues un medio siglo aproximadamente de investigación de la isla de Teguise. En su momento lo entrevistaba en el plató porque era, bueno, por motivo de unas fiestas puntuales para hablar de cómo han cambiado y demás. Voy a aprovechar ahora que estamos en Navidades por preguntarle, ¿han cambiado la celebración de las Navidades aquí en Lanzarote, más concretamente en Teguise, o eso siempre ha sido un poco igual? No, por ejemplo, este año se ha conseguido, y gracias al nuevo sacerdote que tenemos, de que el rancho vaya un poco más tarde, porque las misas se hacían, la actuación del rancho se hacía a las 10 y la gente iba con la comida todavía aquí corriendo para la iglesia. Ahora se ha procurado de que se ha logrado de que empiece a las 11 de la noche, la gente ya cena con tranquilidad y luego va a ver el nacimiento con el rancho viejo. Y yo creo que es una cosa que no depende, y creo que se ha mantenido porque no depende de los políticos, no depende de las familias de aquí. Por ejemplo, el rancho de Paco se ha mantenido sin la intervención de los políticos. Los políticos tienen que estar para apoyar y apoyarlo para que se mantenga esta tradición. Igual ocurre con los diabletes, ¿no? Que el alcalde no que estaba allí a vestir, pero colabora. Y yo creo que eso se ha mantenido en Teguise, y que hay que potenciarlo y hay que mantenerlo porque nos viene. Yo estoy seguro que si en el Diablete, en vez de estar en una isla periférica o chiquitita como la nuestra, hubiera estado en Las Palmas o en Tenerife, le estaban haciendo un homenaje todos los años, porque hay pocas tradiciones que tengan más de 600 años de historia, como tienen la figura del Diablete de Teguise, ¿no? Diablete que participaba ya en la primera con los franciscanos en la fiesta de Corpus en el siglo XVI, ya se ha recogido, y ese que haya mantenido viene adaptándose a la época, porque primero participaba en la fiesta cubierto de macho cabrío, pero luego después con las telas, ¿no? Y en la actualidad pues salen corriendo por ahí. Pero esa es lo que significa el Diablete en sí, lo que encierra el Diablete. Exacto. Que son tres culturas las que están alrededor de la figura a través de los esclavos negros que se traían de África para tocar, porque aquí no había músicos. Ellos tocaban el tambor y así se recogen los libros de capitulares, ¿no? Se paga al que tocó el tambor en la danza del Diablete. Y luego la afluencia de estas tres culturas, sobre todo con América, los emigrantes cuando fueron allá, ellos vieron allá los diablos que eran con cabeza de macho de buey, porque ahí los macabíes eran vacas. Y cuando volvieron, transformaron la careta del Diablete, mezclando la del macho cabrío, que es la actualidad, el contorno físico de una vaca, pero mantienen los cuernos del macho cabrío, la lengua. Es que te escucho y bueno, lo que hemos comentado siempre, ¿no? Yo creo que es fundamental lo que dijimos al principio de entender todo este tipo de cosas, porque al final es verdad que bueno, ya sabemos la tradición, ¿no? De que las madres y los padres traigan a los niños y demás y vayan detrás con los diabletes, pero al final yo no sé si llegan a casa y se paran a explicarles lo que significa o ha significado esa tradición, ¿no? Para nosotros. En el carnaval, que tenemos la ocasión de también, fuimos a varios, no solo en el municipio, sino en Arrecife, estuvimos en Aría, estuvimos en varios municipios de la isla, explicando la figura del Diablete, diciendo que aquella figura era una figura que participaba en una ceremonia, una especie de significación, una lucha entre el bien y el mal, que traían los franciscanos dentro de la fiesta de Corpus, ¿no? Y luego como fue cambiando, hacían una danza, incluso se hacía la danza de las espadas que recoge Pío en los libros de las fiestas de esta península. Aquí también estaba la danza de las espadas, porque en uno de los asientos dice, se pagó al que quebró la espada en la danza, pero o sea que era una figura que hacía un baile, y como era para representar al mar, por eso yo le puse los nombres de Diablete, pero no que fueran diablos ni diabletes, eran antiguos lanzaroteños que participaban en los rituales de fecundidad y fertilidad. Entonces los franciscanos cogieron ahí porque hacían con doble misión, porque les hacía participar en una fiesta, y entonces los lanzaroteños estaban orgullosos de participar en una fiesta porque hacían la danza que hacían en el campo también, claro. Yo creo que esto ya no se pierde, ¿no, Paco? Yo creo que esto ya... Yo creo que no. Si ya llevamos no tanto... los políticos, por eso no se pierde. Porque no estamos en los políticos. Sí, yo creo que es verdad que muchas de las tradiciones han continuado y continúan gracias a que al final... Por el pueblo, efectivamente. Yo que sé, hay familias que viven esta tradición y se ha conservado gracias a ellos. Ya solo faltaba que el político fuese en contra de las tradiciones familiares, ¿no? Porque a cada 4 años hay que acudir al pueblo y entonces no les conviene nada. Y estamos en periodo electoral, ¿eh? Ahora mismo.
Ahora menos. Pues Paco, bueno, seguramente se nos quedarán muchísimas cosas en el tintero, porque es que es evidente, es un libro abierto. Tenemos que ir terminando, estaría horas y horas hablando y comentando y escuchándolo. Nada, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros y por enseñarnos un poquito más, no solo de la historia de Lanzarote y de Teguise, sino de su propia historia. Gracias, yo encantado de colaborar y gracias a ustedes por acordarse de que en Teguise también hay culturas. Hombre, por supuesto, muchísimas, y todos tenemos que escucharla y ayudar a mantenerla viva. Muchas gracias, Paco. Gracias. Bueno, y a todos ustedes también, gracias, una semana más por estar con nosotros, en este caso, pues como ven, en la Biblioteca Municipal de Teguise, para escuchar en una nueva ocasión a Paco, como decíamos, no solo para entender mucho de la historia de Lanzarote y de Teguise, sino en este caso para entender también su propia historia, que lo merece desde luego. Nos vemos la semana que viene con más relatos de vida.